sacrificios de Yom Kippur. Primera parte. Ahora bien, prestemos atención porque hasta ahora solo hemos visto la parte del sorteo de los dos animales, o sea, de los chivos, ¿no es cierto? Ninguno de los dos ha sido ni sacrificado ni llevado al desierto aún. El Pasuk 11 nos dice que la suerte ha sido echada y el destino de cada macho cabrío es decidido y el novillo de sacrificio para la ofrenda de purificación debe ser sacrificado por parte de Aarón para cobertura de él y de su casa. Después de los carbones calientes del altar del incienso y cuidado, no confundan como algunos hacen porque en algunas traducciones les van a poner que es del altar del holocausto donde el novillo estaría siendo quemado, sí, porque a pesar de que las brasas del altar del incienso, recuerden los estudios que ya hicimos, son siempre tomadas del altar del holocausto, eso se realiza en determinados horarios del día, sí, entonces lo que dice acá es que las que el sumo sacerdote, o sea, lo que estaba utilizando, él las tenía que tomar del altar delante de Yahweh. Esa es la expresión, esas son las palabras que están escritas, ¿sí? Es el del incienso, este es el altar del incienso. Las brasas ya estaban en este altar, no estaban siendo sacadas en el momento del altar de bronce de afuera, ¿sí? Mantener este altar con brasas encendidas era tarea de los sacerdotes que hacían 2 veces al día, ya lo estudiamos. Y las brasas sí provenían del altar de bronce, pero de los holocaustos continuos, ¿sí? Entonces, Aarón debía tomar un incensario con estos carbones que estaban ya colocados ahí, un incienso especial, el que había sido preparado, y entonces entrar al santuario. Ahora el peligro verdaderamente comienza, ya que Aarón está a punto de entrar a la presencia de Elohim, el cual no tolera ni una gota de impureza en su presencia. Imaginen el estado de Aarón, cuyos hijos acababan de morir exactamente por haber entrado en el Santísimo. Entonces dice, tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Yahweh, 2 puñados de incienso aromático finamente molido, y lo traerá detrás del velo, que es el paró, que también lo estudiamos. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh, de manera que la nube de incienso cubra el propiciatorio, el caporet, que está sobre el testimonio, el edut, que es el arca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está dentro del arca? El edut, que es el testimonio, por eso se la llama también arca del testimonio. Todas estas cosas ya las estudiamos. Para que no muera. Tomará un poco de la sangre del toro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El humo, que está descrito como una nube, o sea, una cosa bien densa, ahora envuelve el área entre las alas del querubín, ¿no es cierto?, que salen del asiento de misericordia, también es llamado el propiciatorio. Este es el lugar donde la presencia de Elohim se reúne con el hombre en la tierra. ¿Cuál era la importancia del humo que rodeaba este propiciatorio? El humo actúa como un velo que permite a Aarón estar de frente hacia el arca de pacto y el caporet, es decir, para estar presente en el mismo cuarto con Elohim, por lo que la nube de humo oscurecía la presencia de Elohim para que Aarón no pudiera verlo directamente, lo mismo que hizo él con Moshe cuando lo ocultó en una grieta, ¿no es cierto? De manera que la nube de incienso era para agrado de Yahweh, como vamos a ver enseguida, pero además era para protección del sumo sacerdote, no sea que él muera. Por una parte, en la redención que Elohim efectúa, Mashiach, es las ofrendas para que seamos redimidos del pecado y para que nuestros pecados sean retirados e imputados a su fuente, que es Hasatán. Mashiach es la ofrenda por el pecado y también es el holocausto. Y por otra parte, Mashiach es el incienso aromático que hace posible que seamos aceptados por Elohim. El olor grato, la fragancia del incienso se produce con el fuego, ¿no es cierto? Si el incienso no fuese quemado, no produciría ningún olor grato. El fuego con el cual se quemaba ese incienso provenía del altar que estaba delante del tabernáculo. Y a fin de que podamos ser redimidos, Mashiach es las ofrendas que se ofrecen sobre el altar del atrio, ¿no es cierto?, con el altar de bronce, y a fin de que podamos ser aceptados, también es
Mashiach es el incienso que se quema sobre el altar del incienso, el altar de oro en el lugar santo, ¿sí? Con el fuego procedente del altar del atrio que ya había sido retirado antes. Esto significa que el hecho de que él arda como incienso hace subir nuestras oraciones, ¿no es cierto? Eso lleva la aceptación por Elohim que se basa en su muerte en el madero por nuestros pecados. Aarón mojaba su dedo en la sangre del novillo y rociaba parte de esa sangre en el frente del caporet, ¿no es cierto? Es decir, la tapa que está colocada sobre el arca. Nosotros sabemos que es el frente del propiciatorio donde la sangre es salpicada porque se le llama el lado oriental, ¿sí? Este es el este, el lugar santísimo mira de frente al este y esto era realizado además 7 veces. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado y traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. Ahora sí, el chivo para Yahweh era sacrificado. Ahora sí, finalmente este animal era sacrificado y su sangre era rociada sobre el propiciatorio de la misma manera que había sido rociada la sangre del toro personal de Aarón. ¿Sí? Y veamos para qué. Dice, así purificará el santuario de las inmundicias y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados y hará lo mismo para el tabernáculo de reunión que mora con ellos en medio de sus inmundicias. Entonces vemos que la sangre del sacrificio por el sumo sacerdote y la sangre del sacrificio por el pueblo entero de Israel era aplicada al propiciatorio para purificar el santuario. El santuario se iba cargando, por así decir, a lo largo del año con todas las impurezas de los israelitas que llevaban sus sacrificios para descargarlos ahí. O sea, venían y ponían las manos en los animales, degollaban los animales, hacían los sacrificios. Y ese era un lugar en donde venían a parar todos los pecados, por así decirlo, espiritualmente es eso. Entonces la sangre de los animales degollados era derramada dentro del atrio durante todo el año y en Yom Kippur debía ser tomada, por así decirlo, no era que hicieran limpieza de la arena, simple y sencillamente era tomada espiritualmente e imputada, o sea, cargada sobre Azazel, o sea, Hasatán. Esto dejaba limpio al tabernáculo para un nuevo ciclo anual. Hoy el sacrificio perfecto de Yahshua mantiene limpio el tabernáculo de lo alto, o sea, el verdadero, ¿no es cierto? Por eso ya no es necesario renovar sacrificios. Con todo, el memorial permanece, vamos a verlo un poco más adelante, los motivos para todas las cosas, porque aún no hemos terminado el tiempo que ha sido determinado para la hora completa. Es importante que veamos que en las escrituras se nos dice que durante el milenio muchos subirán para las fiestas de Yahweh y que las naciones aprenderán justicia, como dice por ejemplo en Sejariá, todos los sobrevivientes de todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén harán un peregrinaje año por año para postrarse ante el rey Yahweh de los ejércitos y para observar la fiesta de las cabañas. Por lo tanto, sabemos que el milenio será un tiempo de aprendizaje para muchos y que aún no estará cumplida por completo la promesa que Yahweh hizo. Pero esta será la alianza que haré en la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Gloria a él. Entonces, como las naciones aprenderán justicia en el milenio, vemos que esta perfección no será aún alcanzada, por lo que el sistema educativo de Yahweh continuará estando en vigencia. Nosotros vamos a la escuela para aprender y atravesamos la primaria, la secundaria y hasta la universidad a veces, y cuando terminamos recibimos un certificado que acredita que ahora sabemos lo que aprendimos. Básicamente es esa la cosa. Con todo, no porque hayamos terminado de estudiar, demolemos escuelas y universidades. Las mismas van a continuar teniendo utilidad para otros, enviaremos a nuestros hijos a ellas, ¿no es cierto? Esta es una metáfora que debe ser aplicada a la verdadera enseñanza de Yahweh, evidentemente, que debemos transmitir a nuestros hijos, no solo a los físicos, sino también a los espirituales, por lo cual no podemos eliminar las sombras que son el sistema educativo. Que se entiendan estas cosas, porque por haber eliminado justamente el sistema educativo, la mayoría de los creyentes son
burros espirituales. Por supuesto, si debemos reemplazar lo que Yahshua ya completó en su primer venida, o sea, perdón, leí mal, sí debemos reemplazar lo que Yahshua ya completó en su primer venida, pero el resto continúa siendo lo mismo, memoriales para grabar la imagen de Yahweh en los corazones. No se va a grabar así instantáneamente. Dejen de pensar en cosas instantáneas con Él porque a Él le gusta que todas apreciemos cada paso de los que Él da en todo. Al final de cuentas, a todos los queridos que aún permanecen en el cristianismo aferrándose a cortes inexistentes, ¿no es cierto?, a eliminaciones que no existen, les recuerdo que la promesa de Yahweh que acabamos de leer dice literalmente: pondré mi Torah en su interior, ¿sí? En las traducciones que dicen ley, sepan que en hebreo original dice Torah. De manera que decir que ha sido abolida es abolir la promesa de Yahweh, que además se repite en el Berihadashah, señores. En Ibrín dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y esto le encanta a los cristianos, se lo repiten muchísimo y la mayoría no sabe que viene, es una promesa que está en el Tanaj que ellos insisten en tirar. Si ustedes tiran el libro que contiene las promesas, no vengan a reclamarlas después porque no se puede. El autor de Ibrín está citando ahí en Meía, justamente, algo debía saber, ¿no es cierto? Que la mayoría de los creyentes actuales no saben. Es hora de que abramos los ojos a la verdad de que Hasatán también metió la cola en medio de las doctrinas cristianas. Cuando entre a hacer expiación en el santuario, nadie más podrá estar en el tabernáculo de reunión hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel, saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo y la aplicará a los 4 cuernos del altar, y el resto de la sangre la rociará sobre él mismo con su dedo 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. El lugar santísimo, que es el lugar más santo de la tierra, estaba contaminado con la inmundicia del pueblo redimido de Elohim, debido a que era tocado por personas inmundas. Incluso el lugar santísimo necesitaba expiación. Todo necesita pureza absoluta con el Padre, ya que constantemente la gente llevaba los sacrificios, como dijimos. El tabernáculo se iba llenando de la sangre derramada. Lo mismo se aplicaba a la tienda de reunión, al altar. El hecho de que se necesitara hacer expiación por todas estas cosas, kadoshim, indica que la ofrenda por el pecado no solamente es ofrecida para quitar la inmundicia, sino también para que sea perfeccionada la santidad. Lo que Mashiach se efectuó en el madero no solamente es ofrecido para quitar nuestras inmundicias, sino también para ser perfeccionada la santidad de Elohim, a la cual hemos sido introducidos. Ahora estamos en esta santidad, ¿sí? Disfrutando a Elohim como nuestra santidad, pero aún no está, porque aún todavía no estamos en plenitud. Nadie más podrá estar en el tabernáculo de reunión, dice. Esto significa que el Adón Yahshua es el único que puede hacer propiciación por nuestros pecados. Únicamente Él era apto para morir por nosotros y por nuestros pecados. Solo Él podía efectuar la redención por nuestros pecados en el lugar santísimo. No podía haber otro. En cuanto a esto, el tipo de Vayikra 16 es claro y es enfático y nos remite a la profecía de Yeshayá. He pisado el lagar yo solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado en mi furor, los he hollado en mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras y se manchó toda mi ropa. Porque yo había planeado un día de venganza y el año de mi redención ha llegado. Entonces miré y no había quien ayudara, me quedé mirando, no hubo quien me apoyara. Así que mi propio brazo me trajo el triunfo y mi propia ira fue mi ayuda. Esto está en el capítulo 63 de Yeshayá y vamos a ver en breve en unos estudios que vamos a hacer un poquitín más adelante, ahora en 2 o 3 posts más adelante, justamente cuál es la relación de todas estas cosas con los tiempos en los cuales estamos, la segunda venida de Yahshua, y cómo se van a terminar de cumplir todas las cosas. Porque Yahshua, recuerden bien que cuando él entró a la sinagoga el día que inició oficialmente su ministerio, él leyó solamente la mitad de un paso y la parte de justamente el día de la retribución la dejó pendiente. Esa parte todavía falta ser cumplida. Entonces, de eso nos vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces, nadie podía estar al lado del Adón en su momento especial. Todo lo hizo él solo, mientras el universo contemplaba su obra.